Welcome to Pro Español. Me llamo Valentina. Soy una mujer. Tengo 37 años. Tengo el cabello rubio y los ojos azules. Algunas personas dicen que soy bonita. Trabajo como profesora. Enseño economía en una universidad grande. Me gusta mucho mi trabajo. Mis estudiantes son jóvenes. Ellos tienen mucha energía. Mi vida normalmente es muy tranquila. Voy a trabajar todos los días. Después del trabajo, regreso a casa. Leo libros. Tengo algunos amigos, pero no estoy saliendo con nadie. Soy soltera. A veces me siento un poco sola en mi vida tranquila. Este semestre, un nuevo estudiante llegó a mi clase de economía. Se llama Max. Es muy joven. Tiene solo 19 años. Tiene el cabello oscuro y una linda sonrisa. Siempre se sienta en una silla cerca del frente del salón. Max es un estudiante inteligente. Entiende bien la economía. Hace buenas preguntas sobre las lecciones, pero a veces lo veo mirándome. Me mira cuando estoy enseñando. Me mira cuando escribo en la pizarra. Es una manera diferente de mirar. No es como los otros estudiantes me miran. Es una mirada que noto. Después de clase, Max se quedaba a menudo. Los otros estudiantes se iban rápido, pero Max esperaba. Siempre tenía algo que decirme. Usualmente era sobre la lección, pero a veces era más. Me miraba y sonreía. Profesora Valentina, me dijo una tarde. Su clase de hoy fue realmente interesante. Usted explica las cosas muy bien. Sus ojos se veían amables cuando dijo esto. Otra vez me dijo, «Hoy se ve muy bien, profesora. Me gusta ese color en usted». Lo dijo en voz baja y sentí que mi cara se ponía caliente. Me sorprendieron sus palabras. Él era mi estudiante. Solo tenía 19 años. Mi mente empezó a pensar, «Valentina, ten cuidado». Me dije a mí misma, esto no está bien. Él era demasiado joven para mí y yo era su profesora. Había una regla sobre esto. Estaba mal tener este tipo de conversaciones. Cuando intentaba hablar de cosas que no eran economía, trataba de detenerlo. «Max», decía yo, haciendo que mi voz sonara firme. ¿Tienes alguna pregunta sobre la lección? Debemos hablar de economía. Quería ser profesional. Necesitaba marcar un límite claro. Le dije, «Mi vida personal es mía, Max, y la tuya es tuya». Intenté mostrarle que nuestras conversaciones debían ser solo sobre la universidad y las lecciones. Trataba de apartar el extraño sentimiento que me daban sus palabras, pero era difícil. Una pequeña parte de mí se sentía un poco feliz cuando él decía cosas bonitas. Hacía mucho tiempo que nadie me prestaba ese tipo de atención. Se sentía bien ser notada, pero sabía que era una mala idea. Sabía que tenía que ser fuerte. Tenía que tener cuidado. Él era mi estudiante y eso era lo más importante. Me esforzaba mucho por recordarlo cada vez que él se quedaba después de clase.
Me esforzaba muchísimo por ser una buena profesora. Cuando Max me hablaba, yo solo hablaba de economía. Decía cosas como, ¿tienes alguna pregunta sobre la lección, Max? No quería hablar de otras cosas. Él era mi estudiante y yo era su profesora. Esto era muy importante. Sabía que estaba mal pensar en él de una manera diferente. Me repetía esto muchas veces. Valentina, ten cuidado. Pensaba, él es demasiado joven para ti. Esto no está bien. Trataba de mantener una distancia profesional entre nosotros. No quería tener problemas en el trabajo. Mi empleo como profesora era muy importante para mí. Era mi vida. Pero Max continuaba mirándome de una manera especial. Continuaba sonriéndome después de clase. A veces decía cosas bonitas, pero yo intentaba no escucharlas. Era difícil ignorarlo por completo. Una pequeña parte de mí, muy en el fondo, se sentía un poco feliz cuando él me prestaba atención de esa forma. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba con tanto interés. Se sentía bien volver a sentirse notada, pero sabía que no estaba bien entre una profesora y un estudiante. Aparté ese sentimiento. Me concentré en mis clases y en mi investigación. Las semanas pasaron rápido. El fin del semestre se acercaba pronto. Me sentía muy cansada. Enseñar es un trabajo duro y este semestre parecía más difícil de lo normal. Necesitaba un descanso de todo. Necesitaba alejarme de la universidad, de la ciudad, de los sentimientos difíciles que a veces tenía. Quería olvidarme del trabajo por un tiempo. Quería descansar y relajarme. Busqué unas vacaciones en internet. Encontré una isla hermosa. Estaba muy lejos de mi casa. Parecía un lugar con mucho sol y playas tranquilas. Parecía perfecto para una persona cansada como yo. Decidí reservar un viaje allí. Pensé, iré a esa isla. Me sentaré en la playa bajo el sol. Leeré libros y escucharé el mar. Nadaré en el agua cálida. No pensaré en el trabajo. No pensaré en la universidad. No pensaré en los estudiantes. No pensaré en el dinero. Fui guardando mis cosas en la maleta, poco a poco. Me sentía lista para las vacaciones. Necesitaba mucho el sol y la paz. Esperaba que el viaje me ayudara a olvidarme de todo lo difícil y simplemente sentir calma. Solo necesitaba unas vacaciones sencillas, lejos de mi vida normal. Tenía muchas ganas de dejar la ciudad y volar a la cálida y soleada isla. Parecía un buen plan, un plan para descansar, olvidar y encontrar un poco de paz antes de volver a vernos. Estaba en una isla hermosa, de vacaciones. Necesitaba descansar. Estaba sentada en un bar en la playa. La tarde era cálida y agradable. Tenía una bebida fresca en la mano. El sonido del mar era tranquilo. Había música suave. Me sentía muy relajada y lejos de mi vida normal en la universidad. De repente escuché una voz. Llamaba mi nombre. Valentina, profesora Valentina.
Me giré rápido. Mis ojos se abrieron de sorpresa. Allí estaba Max, mi estudiante de la universidad. Estaba con unos amigos. No lo podía creer. Max estaba allí, en esa pequeña isla, al mismo tiempo que yo. Parecía imposible. Max caminó hacia mí. Tenía esa sonrisa que usaba en clase. «Hola, profesora Valentina». Él dijo, «Esto es increíble. ¿Qué estás haciendo aquí?» Yo respondí, «Hola, Max. Estoy de vacaciones». Él se detuvo cerca de mi mesa. Sus amigos estaban mirando. «Guau», dijo otra vez. «Encontrarte aquí es una sorpresa loca». «Sí», asentí yo. «Una sorpresa muy grande», dijo Luis. Entonces me preguntó, «Profesora, quiero decir Valentina, por favor, ¿puedo invitarte a una bebida?» Lo pensé por un momento. Ya no estábamos en la universidad. Estábamos de vacaciones, lejos. «Está bien, Max», dije. «Gracias. Solo una bebida». Max fue a la barra. Volvió con una bebida y se sentó conmigo. Sus amigos fueron a sentarse en otro lugar. Empezamos a hablar. Tomamos una bebida, luego una segunda, después una tercera. No hablamos de economía, ni de mi trabajo, ni de las reglas de la universidad. Hablamos de nuestras vidas, hablamos de nuestros sueños y de nuestras cosas favoritas. Max me contó historias divertidas y me hizo reír mucho. Me sentí como una persona diferente. Me sentí joven y ligera. No era la profesora Valentina, solo era Valentina. Max me miraba mucho. Sus ojos eran cálidos. Me sentí feliz. Más tarde, el bar cerró por la noche. Decidimos caminar sobre la arena, junto al agua. El cielo estaba de un azul oscuro. La luna era grande y plateada. Max me tomó de la mano mientras caminábamos. Su mano se sentía cálida y fuerte. Mi corazón empezó a latir muy, muy rápido en mi pecho. Dejamos de caminar. Él se giró para mirarme de frente. «Valentina», dijo suavemente, «eres tan diferente aquí, lejos de la universidad, más relajada, y eres muy hermosa». Me sentí tímida, pero también muy feliz de escuchar sus palabras. Se inclinó hacia mí lentamente. Luego me besó. Mi mente me decía, «No, esto está mal. Él es tu estudiante». Pero mi cuerpo no escuchó. Lo besé de vuelta. El beso fue largo y emocionante. Sentí que todo lo demás en el mundo se detenía. Después, caminamos desde la playa hasta el hotel donde Max se hospedaba. Fuimos a su habitación, pasamos la noche juntos. Allí hablamos más, nos besamos más. Fue una noche que no olvidaré. Se sintió muy nueva, se sintió muy emocionante, pero en el fondo sabía que también se sentía un poco mal. Él tenía 19 años, yo tenía 37. Él era mi estudiante, pero en aquella isla, por una noche, solo éramos Valentina y Max. Una bebida se convirtió en 2, luego en 3. Estábamos sentados en el bar de la playa. La música sonaba suavemente.
No hablamos de economía ni de trabajo de la universidad. Hablamos de muchas otras cosas. Hablamos de nuestras vidas. Max me contó sobre su familia y sus sueños. Yo le hablé un poco de mi vida tranquila. Hablamos de las películas que nos gustaban y de la música que escuchábamos. Los amigos de Max estaban con nosotros a veces. Eran ruidosos y jóvenes, pero en su mayoría solo éramos Max y yo hablando. Era fácil hablar con él. Me hizo reír muchas veces. Me sentí feliz y ligera. Sentí que era joven otra vez, como si tuviera 20 años y no 37. Olvidé que era la profesora Valentina. Solo era Valentina, una mujer de vacaciones. Max no era mi estudiante allí. Solo era Max, un joven encantador. Se sentía bien ser simplemente Valentina con simplemente Max. El bar empezó a cerrar. La gente comenzó a irse. Max y yo caminamos desde el bar hasta la playa. La arena estaba suave bajo nuestros pies. El cielo estaba oscuro, pero la luna era grande y brillante. Su luz hacía que el mar pareciera plateado. Caminamos lentamente cerca del agua. El aire era cálido y suave. Era una noche hermosa. Max dejó de caminar. Se giró para mirarme. Sonrió con su bonita sonrisa. «Eres muy diferente aquí, Valentina», dijo. «No como en clase, más relajada. Me gusta esto, Valentina». Tomó mi mano. Su mano se sentía cálida y fuerte alrededor de la mía. Mi corazón empezó a latir muy rápido, como un pajarito dentro de mi pecho. No aparté mi mano. Me miró a los ojos por un largo momento. Luego dijo, con voz baja: «Eres muy hermosa, Valentina». Sentí que mi cara se calentaba. Me sentí confundida. Me sentí feliz. También me sentí un poco asustada. Esto estaba pasando. Esto era real. Max se inclinó hacia mí. Me besó. Al principio fue un beso suave en mis labios. Luego se convirtió en un beso más largo. Mi mente me decía: «No, Valentina, detente. Esto está mal. Él es tu estudiante». Pero mi cuerpo se sentía cálido. Mi corazón se sentía lleno. Decía: «Sí, mi cuerpo y mi corazón querían esto». Nos besamos más en la playa bajo la luna. Se sentía emocionante y un poco salvaje. Después de un rato, Max me preguntó si quería volver a su habitación de hotel. Dije que sí. Caminamos desde la playa hasta su hotel. Su habitación era pequeña. Parecía la habitación de un chico joven, un poco desordenada. Entramos, hablamos más, nos besamos más. Pasamos la noche juntos en su habitación. Fue una noche que no olvidaré. Se sentía muy nueva y muy emocionante. Sentía que estaba haciendo algo que no debía hacer. Se sentía un poco mal, pero en ese momento se sentía bien. A la mañana siguiente el sol brillaba. Me desperté en la habitación de Max. Mi cabeza se sentía pesada. De golpe sentí una fuerte ola de culpa. ¿Qué hice? Él era mi estudiante. Esto estaba mal. Pero luego también sentí una extraña felicidad.
La noche anterior había sido buena. Me gustó estar con él. Me sentí viva. Max se despertó. Me sonrió. «Buenos días, Valentina», dijo. Parecía feliz también. Desayunamos. Al principio fue un poco silencioso. Sabía que tenía que decir algo. «Max», dije con cuidado, «lo de anoche en la universidad no puede volver a pasar». Me sentía nerviosa. Él me miró. «Lo sé», dijo, «pero me gustas, Valentina, mucho. ¿Podemos quizá vernos a veces, en secreto, con cuidado?» Se veía serio. Una parte de mí quería decir que sí. Mi corazón se sintió cálido cuando dijo que le gustaba. Tal vez podíamos ser muy cuidadosos. Tal vez podía funcionar. Tal vez, susurré. Tendríamos que ser muy, muy cuidadosos. Las vacaciones terminaron demasiado rápido. Volvimos a la ciudad de regreso a la universidad. Todo se sentía diferente. En clase, Max no me miraba. Miraba hacia abajo su libro todo el tiempo. No sonreía, no intentaba buscar mi mirada. Después de clase, no me esperaba. Salía rápidamente del aula con sus amigos. Parecía otra persona. Era el estudiante de nuevo, y yo era la profesora, pero él estaba frío. Me sentí confundida y dolida. ¿Por qué actuaba así? Le envié un mensaje de texto. «Hola, Max. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar?» No respondió. Pasaron los días. Él seguía ignorándome. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Una tarde, caminaba cerca de la cafetería de estudiantes. Escuché voces fuertes y risas. Escuché la voz de Max. Estaba con sus amigos. Me detuve por un momento. Escuché a uno de sus amigos decir, entonces, «Max, ¿realmente lo hiciste con la profesora Ojos Bonitos en la isla?» Max se rió. Era una risa fuerte y orgullosa. «Sí, amigo, fácil. Gané la apuesta, 1,000 euros. Ella se me lanzó después de unas bebidas en la isla. Te dije que podía conseguirla. Paga lo que debes». Mi cuerpo se puso frío. Mi sangre se sintió como hielo. Una apuesta, un reto. 1,000 euros, todo eso. Las miradas, las palabras, la noche en la isla. Todo era un juego para él. Un juego cruel para ganar dinero, para lucir bien frente a sus amigos. Mi corazón se sintió como si se rompiera en muchos pedazos. Me sentí enferma, estúpida, tan estúpida y usada.